Hola, soy Mihun, de la Universidad de Opinión sobre el Mercado Estadounidense. Sigo los principios básicos de la inversión en acciones estadounidenses. Comenzamos con las noticias de Mihusin de hoy, 11 de julio. Bienvenidos de nuevo a Mihun, donde mantenemos los principios fundamentales de invertir en acciones de Estados Unidos. Una vez más ha llegado un viernes alegre. Personalmente siento que esta semana se fue demasiado rápido. Creo que es porque he estado algo ocupado últimamente. Tengo que hacer videos para el canal de YouTube de Mihun y también estoy subiendo publicaciones constantemente para la membresía de Mihun. Y lo importante es que ahora solo nos quedan unas 3 o 4 semanas para mudarnos al sudeste asiático, a Malasia. Así que tengo muchísimas cosas que hacer. Tengo que organizar todo, como los muebles, empacar las cosas, y hay muchas cosas que arreglar. Así que últimamente siento que las 24 horas del día no son suficientes. Aún así, seguiré haciendo todo lo posible para mantener el canal de YouTube de Mihun mientras tenga energía para hacerlo. Bien, entonces comenzamos de inmediato con las noticias preparadas de hoy sobre acciones estadounidenses del 11 de julio. Hoy resumiré primero las expectativas del mercado bursátil de Estados Unidos de ayer. Primero, si ven el mapa del S&P 500 ayer, también estuvo mixto. Hay acciones que subieron y otras que bajaron, están mezcladas. Si lo miran de cerca, hay muchas más acciones en verde que en rojo. Pero como entre los Magnificent 7 hay muchas acciones que aparecen en rojo, en cuanto al área parece que las acciones que bajaron no son pocas, así es como se siente. Pero en realidad, la cantidad de acciones que subieron fue mucho mayor y el rango del mercado en realidad se amplió. Pero como entre los Magnificent 7 hubo muchas acciones que bajaron, el rendimiento de las tecnológicas fue simplemente regular, se puede resumir de esa manera. De hecho, si vemos el movimiento de los principales índices bursátiles de Estados Unidos de ayer, todos subieron excepto uno. Recientemente, las acciones de pequeña y microcapitalización han tenido un buen desempeño. Esto indica que prevalece la convicción de que la economía de Estados Unidos continuará fuerte en el futuro. Hace unos días mencioné que el rendimiento de los bonos basura no ha subido tanto en comparación. El hecho de que el rendimiento de los bonos basura no esté aumentando drásticamente significa que las perspectivas para la economía estadounidense no son malas. Se puede resumir de esa manera. Ayer el Nasdaq 100 tuvo un mal desempeño debido a que las acciones de los Magnificent 7 cayeron considerablemente. Y lo mismo sucede si vemos el desempeño de los 11 sectores del S&P 500 ayer. Solo 2 sectores estuvieron en números rojos. Uno fue el sector tecnológico y el otro fue el de servicios de comunicación, donde están Meta y Google. Hoy no les mostraré varios indicadores de sentimiento. Encontré un artículo en el que hice un análisis técnico y me gustaría leérselos a ustedes. Como ya saben, el mercado bursátil de Estados Unidos ha estado en constante alza últimamente. Normalmente, debido a que la temperatura no es ni demasiado caliente ni demasiado fría, estamos viendo una tendencia gradual al alza en el mercado de valores. A esto se le conoce como Goldilocks, y tras este periodo, la tasa de crecimiento de las acciones suele ser bastante elevada. Entonces, el mercado de valores estadounidense ha entrado en un estado de sobrecompra. Ahora, algunos pueden preguntarse si dado que el mercado está sobrecomprado, deberían vender todo y salir. Hoy quiero hablar sobre cuál sería la respuesta adecuada para nosotros, los inversionistas, en esta situación. El índice S&P 500 continuó subiendo la semana pasada, alcanzando nuevamente un máximo histórico. SPX, que es el S&P 500, en el gráfico del S&P 500 se llenó un pequeño hueco, lo cual es un fenómeno positivo. Bueno, ¿qué significa esto? El gap significa que el precio de las acciones se mueve de repente de manera significativa, no sube poco a poco como en una escalera, sino que hay un aumento repentino y eso es lo que se ha llenado. Bajó un poco, se mantuvo aquí por un momento y luego el precio de las acciones volvió a subir. Así es como podemos resumirlo. Y el hecho de que este gap se haya llenado se puede considerar como algo positivo. Si ves las líneas de soporte, es posible evaluar que hay un soporte sólido en 6.060, 6.020 y 5.920. Entonces, si baja de 5.920 se convierte en una tendencia bajista. No se espera que eso suceda en un futuro cercano. Por lo tanto, técnicamente, la tendencia alcista sigue siendo muy saludable. Así es como lo están evaluando. ¿Qué opinas sobre el reciente rompimiento de máximos históricos en el mercado? En comparación con la falsa ruptura que ocurrió en febrero pasado, parece mucho más fuerte según los indicadores internos del mercado.
Bien, veamos uno por uno cuáles son las bases para esto. Primero tenemos la proporción put-call de acciones. Entre las opciones, hay opciones put que apuestan a la baja y opciones call que apuestan al alza. Si hay más opciones put, significa que hay más personas apostando a la baja. Pero si esta proporción sigue bajando, eso significa que hay muchas más personas apostando al alza. Esto es positivo para las acciones, y mientras esta proporción siga bajando, las acciones pueden seguir subiendo. Afirman que la tendencia actual es alcista, y el hecho de que estas proporciones estén marcando mínimos relativos en el gráfico indica que, aunque es una especie de estado de sobrecompra, no será una señal de venta a menos que estas proporciones se reviertan hacia arriba e inicien una tendencia alcista. En resumen, el mercado está sobrecomprado debido al excesivo optimismo. Aún así, lo correcto es pensar que seguirá subiendo hasta que la dirección cambie. Déjenme mostrarles aquí. Hay una relación put-call. Sigue bajando y la dirección también sigue siendo hacia abajo. Por lo tanto, mientras la dirección no cambie y siga bajando, la tendencia alcista continuará. Creo que así se puede resumir. Hablemos del market breadth, también conocido como el ancho del mercado. El ancho del mercado ha mostrado una tendencia alcista por un tiempo, como se observa en las revisiones diarias. Hay dos tipos de market breadth: osciladores. Estos pueden interpretarse como indicadores adicionales. Existen varios indicadores diferentes, pero se dice que los dos indicadores adicionales de market breadth que la mayoría de la gente consulta siguen mostrando señales de compra. Bien, estos también están en la zona de sobrecompra. Les mencioné esto ayer o anteayer. Un alto porcentaje de acciones está por encima de la media móvil de 51 días. Cuando el market breadth se amplía demasiado, se considera una señal de sobrecompra. Eso es lo que se dice. Pero dicen que cuando el índice S&P 500 está alcanzando máximos históricos y el oscilador de market breadth está en estado de sobrecompra, en realidad es algo positivo. ¿Y cuál es la razón? Es porque esto indica que hay una amplia participación del mercado en el rally. El ambiente general es bueno, lo que reduce la posibilidad de una caída brusca en los precios de las acciones, no solo en unas pocas. Ya les he mencionado esto antes, ¿verdad? Existe algo llamado el rango de volumen acumulado de transacciones. En inglés se le llama CBB. Esto también sigue marcando máximos históricos. ¿Y cómo se puede interpretar esto? Esto es una fuerte señal de confirmación para los máximos históricos que está registrando el S&P 500, el volumen acumulado de transacciones, es decir, el volumen que entra en las acciones que están subiendo y el volumen que entra en las acciones que están bajando, ¿verdad? Se trata de comparar esto. Pero en este momento, el volumen que está entrando en las acciones que suben es mucho mayor. Y en este momento, el volumen de transacciones se está concentrando en las acciones que están subiendo rápidamente hasta alcanzar máximos históricos, y esto se resume como una señal de subida muy fuerte. Este es el número de acciones que alcanzan máximos de 52 semanas en la Bolsa de Nueva York, la segunda señal de amplitud del mercado. Se informa que el número de acciones en mínimos sigue en aumento en la Bolsa de Nueva York, donde hay una enorme cantidad de acciones listadas. Si comparamos el número de acciones que están alcanzando máximos de 52 semanas con el número de acciones que están alcanzando mínimos, ahora hay muchas más acciones en máximos. Y este índice dicen que recién ahora ha dado una señal de compra. Esto se debe a que, por un tiempo, pocas acciones lideraron el mercado. Recientemente, a medida que el mercado se expandió, se generó la señal de compra, precisamente por el número de acciones en máximos de 52 semanas, como se puede ver. Y si en la Bolsa de Nueva York el número de acciones en mínimos supera al de máximos durante 2 días consecutivos, esa señal de compra se detendría. Sin embargo, hasta ahora, la señal de compra sigue vigente y no se ha interrumpido. Así se puede interpretar. A continuación, se muestra la volatilidad realizada, el índice de volatilidad del mercado. Primero, la volatilidad histórica de 21 días del S&P 500. Así es, se le llama HB, 20, ¿verdad? HB es la abreviatura de volatilidad histórica y volatilidad significa variabilidad. Se analiza el movimiento del precio de la acción en los últimos 20 días, el cual ha disminuido hasta un 10%. El 10% mencionado está en tasa anual. Así que, al calcularlo durante los últimos 20 días y extrapolarlo a un año, resulta que solo se ha movido alrededor del 10%, y esto es una volatilidad bastante baja, así que si es demasiado baja puede ser un poco riesgoso, pero por ahora no es una zona de riesgo. Según el análisis técnico, para que se emita alguna señal de advertencia, tendría que bajar hasta menos del 8%. Bien, permítanme agregar una palabra sobre esto.
En los mercados financieros, a veces una volatilidad muy baja se ve como una señal de riesgo inminente. Bueno, esto se debe a que una volatilidad muy baja significa que los participantes del mercado no tienen preocupaciones sobre el futuro. Es una señal de que muchas personas creen en exceso que el mercado se mantendrá estable o seguirá creciendo. Por ende, la precaución ante el riesgo se ha minimizado en exceso. Por eso, incluso si surge un pequeño problema inesperado, el mercado puede recibir un gran impacto porque no está preparado mentalmente. Por eso, el hecho de que recientemente el índice de volatilidad haya bajado demasiado puede interpretarse como una advertencia para tener cuidado. Es comprensible. Hoy en día hay muchas noticias negativas, por lo que la situación es un poco distinta. Bien, el índice VIX, que conocemos como el índice del miedo, a pesar de tantas noticias negativas, sigue manteniéndose tranquilo. Y hay dos señales de compra relacionadas con el VIX. El 24 de junio hubo una señal de compra por pico de subida y el 4 de junio se detectó una señal de compra por tendencia del VIX. Y estas dos señales todavía son válidas. Por lo tanto, si vemos el movimiento del índice VIX, todavía sigue enviando señales de que hay que seguir comprando acciones. Y estas señales de compra seguirán siendo válidas mientras el VIX se mantenga bajo la media móvil de 200 días. Este es el gráfico que reviso con ustedes todos los días. El índice VIX está entre 16 y 18, un nivel muy bajo comparado con su media móvil de 200 días. Mientras no supere esa media, el VIX mantiene una señal de compra. Así es como puedo explicarlo. Bien, vamos a resumir. Según los expertos que escribieron este artículo, mantienen una perspectiva alcista sobre el mercado de valores, dado que el S&P 500 está alcanzando máximos históricos y casi todos los indicadores internos envían señales de compra. Pero estos expertos también están prestando atención a las diversas condiciones de sobrecompra. Responderán a cualquier señal de venta confirmada. Hasta ahora, ningún indicador técnico ha mostrado una señal de venta. Continuamos avanzando, pero si hay indicios de cambio, reduciremos la proporción en ese momento. Estoy compartiendo esta estrategia de inversión. Nuestro lema es que una condición de sobrecompra no significa necesariamente una señal de venta. No intentaremos predecir una señal de venta solo porque el mercado esté en una condición de sobrecompra. Así lo resumimos. Porque el mercado puede mantenerse en una condición de sobrecompra durante mucho más tiempo de lo que pensamos. Así es como debes verlo. Bien, esta vez quiero resumirlo con una frase de Millún. El mercado de valores de Estados Unidos está sobrecomprado. ¿Debo vender todo? Me gustaría responderles sobre esto. Personalmente, creo que las personas que no logran acumular riqueza invirtiendo en acciones tienen una cosa en común. Eso es la avaricia. Mucha gente piensa que para hacerse rico invirtiendo en acciones necesitas tener mucho capital inicial desde el principio. Para lograr la libertad financiera, invirtiendo en acciones y obtener ganancias del 10% al 20%, se requieren sumas grandes de al menos 100, 200 o 300 millones de wones. Muchas personas tienen este malentendido. Pero en realidad no es así. Si pudiéramos asegurar un capital semilla de unos 10 millones de won, ¿qué significaría ese dinero? Si realmente nos lo proponemos y vivimos con esfuerzo, durmiendo menos, gastando menos y trabajando en 2 o 3 empleos, y seguimos ahorrando así, es una suma que se puede ahorrar en pocos años sin mayor esfuerzo. Si logras reunir unos 10 millones de won, creo que cualquiera puede planear una jubilación sin grandes dificultades económicas. Bien, aquí he preparado una prueba numérica para demostrarlo. Incluso un capital inicial modesto de 10 millones de won, si se invierte durante 30 años con un rendimiento anual promedio del 20%, puede crecer hasta superar los 2.300 millones de won. Bien, aquí les presento un ejemplo. La tasa de crecimiento anual compuesta es el rendimiento promedio anual y se invierte durante 30 años. El dinero que teníamos al principio era de 10 millones. Aquí aparece en libras, pero supongamos que es en wons. Si obtienes un rendimiento promedio del 20% durante 30 años, con 10 millones de wones, se convertirán en 2.370 millones de wones. Bien, y si miran al lado, para aquellos que tienen un poco más de capital inicial que esto, hice el cálculo de nuevo para ustedes. Aún con un rendimiento promedio del 15% durante 30 años, podemos aumentar el capital inicial a 3.300 millones de wones.
En este caso, el capital inicial sería de unos 50 millones de wons. Así que, si piensas que solo tienes 50 millones de wones ahora y que necesitas obtener grandes ganancias para aumentar esto a varios cientos de millones y lograr la libertad financiera, podrías pensar así, pero no es así. Si invertimos lentamente durante un largo periodo, como 30 años, un rendimiento del 15%, no es una ganancia tan grande. Incluso si solo compras ETFs, puedes obtener un 10%, y si compras QQQ, puedes obtener un 14% o 15%. Por lo tanto, si puedes obtener el rendimiento de QQQ durante 30 años en realidad, 50 millones de won pueden llegar a subir hasta 3.310 millones de won. Ahora, incluso si asumimos que no hay fondos de inversión adicionales, en realidad este dinero no solo está ahí. Nosotros seguimos recibiendo nuestro salario y el dinero que ahorramos de nuestro negocio, lo seguimos invirtiendo adicionalmente. Por lo tanto, la riqueza que realmente podemos crear puede ser mucho mayor, o también podemos acortar el periodo de tiempo. Ahora, aunque no tengamos un gran fondo de inversión, quiero explicarles con cifras que la mayoría de los inversionistas comunes pueden beneficiarse de la magia del interés compuesto. Ahora, el problema es que muchas personas tienen metas demasiado altas. Busco rendimientos a corto plazo del 40%, 50% o incluso más del 100%, y demasiados inversionistas se arriesgan y reducen sus probabilidades de éxito persiguiendo estas ganancias. Pero lo importante es que cuando la meta de rentabilidad es alta, la estrategia de inversión cambia naturalmente. Así que si dices, voy a obtener un 50% de ganancias cada año o incluso un 100% cada año, cuando tu objetivo sube así, lo que suele pasar es que muchas personas apuestan todo a una o dos acciones en las que tienen un 100% de confianza, o buscan solo acciones que puedan crecer 10 veces y apuestan todo en ellas. También hay casos en los que apuestan todo en productos apalancados, o muchos se esfuerzan por intentar acertar el momento adecuado. Por ejemplo, cuando apuestan todo a que el mercado subirá, esto significa que no tienen nada de efectivo, usan el 100% de su dinero para comprar acciones, porque están seguros de que ahora el mercado va a subir. Ahora bien, si en esta situación donde no tienes nada de efectivo el mercado empieza a bajar, es muy común que vendas tus acciones por impulso emocional. En lugar de comprar acciones, las vendes. Y en el siguiente caso, muchas personas apuestan todo a la baja. Esto implica que transforman todo su portafolio en liquidez. Desde mi perspectiva, el mercado ha subido demasiado y es probable que las acciones bajen por un tiempo, por lo que prefieren mantener el efectivo. Están rezando para que baje. Pero incluso en este caso, si la tendencia alcista es muy fuerte y se prolonga durante mucho tiempo, es muy común cometer el error de comprar acciones en el punto más alto mientras se hace una compra impulsiva. Entonces, si estableces mal el objetivo de rentabilidad, tu estrategia de inversión se tambalea y es muy probable que termines creando una estrategia poco saludable, lo que puede hacer que tu rentabilidad baje mucho. Y si tienes mucha suerte e inviertes 10 millones de wons, imagina que en un año multiplicaste tu dinero por 4 o 5 veces. Esos 10 millones de wones se volverían 40 o 50 millones. O si tenías 50 millones y te esforzaste al máximo, lograste duplicarlo o triplicarlo. Supongamos eso. Pero lo importante es que aunque de repente 10 millones se conviertan en 50 millones, o 50 millones se conviertan en 100 millones o 150 millones, nuestra vida no cambia por eso. De hecho, cuando tienes éxito de una manera tan especial como esta, hace que los inversionistas sigan estableciendo metas de ganancias excesivas de manera continua. Como ya elegí una vez algo que subió 4 o 5 veces, piensas, esta vez solo invertiré en cosas que puedan subir así, y terminas pensando de esa manera. Y al final, eso te lleva a cometer un gran error. Y solo un error grande como este nos hace salirnos de la autopista hacia la libertad financiera, que es la magia del interés compuesto. Por eso, en conclusión, quiero que inviertan bajo la premisa de que es imposible predecir con exactitud el futuro del mercado de valores o el futuro de la empresa en la que están invirtiendo. Bien, si inviertes bajo esa premisa, aunque a partir de hoy el precio de las acciones baje de repente o siga subiendo rápidamente, nuestro ánimo no se verá afectado. Podemos mantener la tranquilidad en nuestro corazón. Si eso sucede, podemos disfrutar de la magia del interés compuesto que mencioné antes, porque podemos seguir invirtiendo en acciones de manera constante durante 10, 20 o 30 años con tranquilidad. Si eso sucede, quiero decirles que podemos disfrutar el viaje de inversión junto con la magia del interés compuesto y al final lograr la libertad financiera que deseamos. A continuación, revisaremos el desempeño de los temas principales de Michun de ayer. El mercado de ayer estuvo mixto, con la mitad de los temas principales de Michun al alza y la otra mitad a la baja.
Tesla fue la acción con mejor rendimiento, con una fuerte subida del 4.73%. En segundo lugar, Advanced Micro Devices también tuvo un excelente desempeño. Además, registró un alza adicional del 4.15%. En tercer lugar, Coinbase también ha mostrado un impulso impresionante últimamente, y ayer registró un aumento adicional del 4.04%. A continuación, B2 subió un 2.84% y Bitcoin aumentó un 1.84%, alcanzando un nuevo máximo histórico de 118.000. Después, Trade Desk subió un 1.61%, Estratégica un 1.52% y Nvidia aumentó un 0.75%, sumándose a la lista de acciones que cerraron en positivo. Así se puede observar, las otras acciones disminuyeron. Amazon bajó un 0.13%, Uber un 0.25%, Credo un 0.31%, Palantir un 0.44%, First Solar un 0.54%, Vistra un 0.62%, Meta un 0.76%, TSMC un 0.90% y Broadcom un 0.90%. La mayoría bajó ligeramente, menos del 1%. El resto, Celestica bajó un 1.29% y Talen Energy un 1.66%. Por último, Nextracker cayó un 2.03%, manteniéndose como la acción con la tendencia más negativa recientemente. Bien, hoy creo que debemos revisar el estado de las principales acciones que lideraron el mercado ayer. Ayer y en los últimos días, de hecho, acciones como Advanced Micro Devices, Coinbase y otras relacionadas con Bitcoin han estado liderando el mercado. Ayer Tesla mostró un inusual aumento repentino del 4.73%, así que en la transmisión de hoy, primero debemos revisar qué pasó con Tesla. Hubo dos buenas noticias. La primera es la buena noticia de que Tesla va a expandir sus taxis robotizados a Phoenix. Se dice que Tesla presentó una solicitud a las autoridades para probar y desplegar taxis robotizados en Phoenix, Arizona, donde su competidor Waymo ya opera el servicio. Y esta solicitud incluye pruebas en dos casos. Al principio, con un conductor de seguridad humano a bordo y después sin él. La aprobación se decidirá a finales de julio. Por lo tanto, pronto podremos ver los taxis robot de Tesla, no solo en Austin, Texas, sino también en Phoenix, Arizona. Es una noticia positiva que se ha dado a conocer. Bien, y la segunda noticia es aún más impresionante. Sobre esto, me gustaría compartir una opinión personal un poco más detallada. Por eso también agregué en el título que es un contenido recomendado por Michun. Bien, si ven el título de esta noticia, dice que el chatbot Grok se integrará en los vehículos de Tesla. Ahora, sobre qué tan importante es esto, también compartiré mi opinión personal más adelante. Elon Musk dijo que Grok, el chatbot de su startup de inteligencia artificial xAI, se integrará en los vehículos de Tesla. Musk publicó el jueves en X que Grok pronto estará disponible en los autos de Tesla. Anunció que la buena noticia estará lista a más tardar la próxima semana. Musk mencionó este plan solo unas horas después de anunciar la nueva versión de Grok a través de una transmisión de video en vivo. Musk y su equipo de xAI mostraron mejoras en la conversación por voz y un nuevo sistema de inteligencia artificial. Presumieron los resultados de las pruebas de referencia, en las que obtuvieron puntuaciones más altas que Open Inteligencia Artificial y otros modelos de la competencia. Por lo tanto, este chatbot llamado Grok, desarrollado por Elon Musk, no se queda atrás en comparación con el chatbot de Open Inteligencia Artificial, demuestra un excelente rendimiento respaldado por cifras concretas. Integrar Grok en los vehículos de Tesla sugiere una expansión de la relación entre el fabricante de autos eléctricos y xAI. Y esto es algo que algunos inversionistas de Tesla han estado exigiendo con mucha fuerza debido a la caída en las ventas, así que se puede evaluar positivamente que finalmente se hayan cumplido las demandas de los inversionistas. Bien, ahora les voy a explicar en detalle por qué considero este artículo tan importante. No recuerdo exactamente cuándo fue. Hace mucho tiempo hubo una serie estadounidense que también se podía ver en la televisión coreana. El título era Operación Jet Directa. En esa serie aparecía un auto llamado Kit. Este artículo me recordó a Kit. Se puede comprimir de esta manera. El chatbot grupal del artículo supera los sistemas de infoentretenimiento actuales, permitiendo conversaciones en lenguaje natural, comandos de voz e información en tiempo real. Podemos deducir que actuará como un asistente basado en inteligencia artificial. Bien, si eso sucede,
El conductor podrá dar órdenes como si estuviera conversando con el vehículo. La facilidad de uso de las funciones complejas en los vehículos Tesla podría aumentar considerablemente su atractivo. Por lo tanto, si este chatbot de inteligencia artificial se adelanta, esto podría hacer que los autos Tesla se vendan bien. Bueno, los asistentes de voz de los autos actuales solo pueden realizar comandos simples como encender el aire acondicionado o la radio. Así es, como mencioné, ha alcanzado el nivel de ChatGPT. Es un chatbot muy inteligente y astuto, ¿verdad? Por ende, puede brindar datos en tiempo real gracias a su conexión con la plataforma X. Por lo tanto, es una inteligencia artificial conversacional que incluso entiende el contexto. Así es como deben verlo. Ahora, ¿qué significa eso? Por ejemplo, estamos conduciendo y le preguntamos algo al chatbot. Por favor, búscame un restaurante italiano cerca para cenar esta noche, o encuéntrame un restaurante coreano, algo así, le decimos. Que no sea muy ruidoso y que sea fácil de estacionar, por favor. Ahora podemos cumplir con solicitudes complejas y emocionales. Eso significa que el auto Tesla ya no es solo un simple coche eléctrico, sino que realmente se convierte en un auto inteligente que circula por las calles. Tesla ha enfatizado que no es solo una empresa de autos eléctricos, sino que también es una compañía de inteligencia artificial y robótica. Bien, pero ¿qué pasa con la incorporación de Grok esta vez? Esto puede ser una oportunidad para dejar una impresión directa de esta imagen de marca en los consumidores. Por lo tanto, incluso para los consumidores que todavía piensan que Tesla es solo un auto eléctrico, con esta noticia pueden cambiar de opinión y pensar, ahora realmente se está convirtiendo en un auto inteligente con el que puedo hablar y tener una conversación. Las empresas competidoras están alcanzando rápidamente a Tesla en cuanto a la autonomía y el rendimiento de los autos eléctricos. ¿Así es en esta situación? Se puede suponer que no será el hardware, sino el software y la experiencia de inteligencia artificial lo que jugará un papel importante para cambiar completamente el campo de competencia. Me gustaría explicarles con un ejemplo. Antes, el criterio para comprar un celular era la calidad de las llamadas. Hubo un tiempo en que, al comprar un celular, nos importaba mucho la calidad de la señal, la claridad del sonido y la calidad de las llamadas. Pero desde hace un tiempo, ya nadie revisa la función de llamadas cuando compra un celular. Nadie se fija en qué tan bien funciona la llamada cuando está decidiendo si comprar Samsung o Apple. Bien, de la misma manera Grok se va a incorporar en los autos Tesla. Hasta ahora, cuando compramos un auto, evaluamos qué tan bien corre o qué tan cómodo es. Pero en el futuro podríamos cambiar completamente nuestra forma de pensar y considerar qué tan inteligente es el auto como un criterio principal de compra. Grok podría ser el catalizador para ese cambio. La razón por la que los inversionistas ya le están dando un valor tan alto a Tesla, con un precio-utilidad tan elevado y una prima tan grande, no es por la cantidad de autos que venden, sino por el potencial de su tecnología de inteligencia artificial. Esto ya lo sabemos todos. Y ahora, la integración de Grok visualiza la sinergia entre Tesla y xAI y demuestra que Tesla es un jugador clave, no solo en robots autónomos, sino también en el campo de la inteligencia artificial conversacional. Cuando se habla de Tesla, la gente suele mencionar primero los autos eléctricos y, más recientemente, la conducción autónoma y Optimus. Además, el atractivo de inversión en los autos inteligentes finalmente se está volviendo realidad. Así se puede concluir. Hay otro hecho que quiero enfatizar. Actualmente ya hay millones de vehículos Tesla circulando por todo el mundo. Habrá muchas conversaciones dentro de eso. ¿Qué sucede con los datos de las conversaciones reales entre el conductor y Grok? En el futuro, se puede suponer que estos datos serán un activo exclusivo y valioso para entrenar a Grok y al modelo de inteligencia artificial Full Self-Driving, algo que otras empresas automotrices no podrán tener. Porque mientras más datos tenga la inteligencia artificial, más inteligente se vuelve. Teniendo en cuenta esta fórmula, se puede esperar que esto cree un foso de datos que, con el tiempo, amplíe exponencialmente la brecha tecnológica con los competidores. Bueno, ¿y las noticias que compartí hoy? A pesar de todas las malas noticias y los diversos dramas que rodean al director ejecutivo, esto nos vuelve a confirmar por qué no podemos excluir completamente las acciones de Tesla de nuestro portafolio. En mi opinión, así es. Ahora, hablemos sobre el impulso de las acciones de Tesla. El indicador de momentum no es tan bueno, ¿verdad? Actualmente, de los 26 indicadores, 10 son de venta y 8 son de compra, así que la presión de venta está un poco más alta en este momento. De hecho, si vemos el índice de fuerza relativa se mantiene por debajo de 50, eso significa, en este momento, está por debajo del impulso general del mercado, así lo pueden ver, y además el gráfico de precios tampoco es muy bueno. Por ahora,
pueden ver que se ha formado un rango entre el soporte de $300 y la resistencia de $365. Aquí está la línea de $365 y abajo está la de $300. Actualmente, el precio de la acción está subiendo ligeramente desde los $300, está intentando un rebote, así lo pueden ver. Entonces, si supera la media móvil de 21 días, que es la resistencia a corto plazo, podría intentar subir de nuevo hasta el tope del rango, que es $365, así se puede observar. Por ahora, ¿dónde está el precio de la acción ahora? Acaba de superar la media móvil de 61 días y afortunadamente está subiendo hacia la media móvil de 21 días. Como la media móvil de 21 días está en $318, tiene que superar ese nivel para que se confirme la tendencia alcista. Así lo pueden ver. Si el precio de la acción subió bruscamente ayer y apenas superó la media móvil de 60 días de $308, tenemos esa línea y el soporte de los $300. Aquí se observa otra línea de soporte sólida con 2 puntos de referencia clave. Por lo tanto, si se rompen los soportes de $308 y 300, es muy probable que la tendencia cambie a bajista. Si eso sucede, hay otra caja debajo de esta, y es posible que se detecte una tendencia a seguir cayendo hacia la parte inferior de la zona de la caja que está más abajo. Así es como lo veo. La siguiente noticia preparada está relacionada con Bitcoin. Bitcoin ha superado repentinamente su máximo histórico, creando una tendencia alcista impresionante en muy poco tiempo. Por eso, me gustaría compartir nuevamente con ustedes mi opinión personal sobre Bitcoin. Bien, primero que nada, en este artículo aparece Josh Siwa, copresidente de la Asociación F3 de Hong Kong. Según este experto, ¿cuál es la razón por la que Bitcoin está alcanzando un nuevo máximo histórico de esta manera? Dice que esto está siendo impulsado por la acumulación constante de instituciones y también dice que muchas empresas recientemente están absorbiendo la oferta y agotando la liquidez en los exchanges. Hay un gran alboroto debido a la escasez de Bitcoin. Así que, según la ley de la oferta y la demanda en este momento, el precio está subiendo. Así es como lo pueden ver. Como he enfatizado varias veces antes, no conozco bien el Bitcoin. Pero hay una cosa en la que creo, y es la ley de la oferta y la demanda. 2 factores básicos, la oferta limitada y la demanda que está aumentando rápidamente. Creo que esto determina la dirección a largo plazo del precio del Bitcoin. Por eso estoy invirtiendo mucho en acciones relacionadas con Bitcoin. Bueno, desde el lado de la oferta, hay un evento cada 4 años en el que la cantidad de nuevos Bitcoins suministrados se reduce a la mitad. A esto lo llamamos halving. Este mecanismo reduce paulatinamente el ritmo de liberación de nuevos Bitcoins en el mercado, lo que implica que con el paso del tiempo habrá menos Bitcoins disponibles. Por lo tanto, con el tiempo, esto tiene el efecto de maximizar la escasez. Ahora, en esta situación donde la cantidad de nueva oferta sigue disminuyendo, si la tendencia de aumento de la demanda puede superar el aumento de la oferta, al final, ¿qué pasará? Es lógico creer que el precio de Bitcoin continuará en alza. Por lo tanto, solo se requiere un aumento en la demanda. Ahora, si vemos el lado de la demanda, el mercado inicial de Bitcoin estaba centrado en inversionistas individuales muy valientes. Ni siquiera podía imaginar invertir en eso. Actualmente, no solo inversionistas individuales valientes como yo están participando, sino también inversionistas institucionales, empresas e incluso países, provocando un cambio estructural. ¿Y este tipo de cambios? Me gustaría decir que esto no es solo una moda pasajera, sino el comienzo de una gran tendencia de época en la que el Bitcoin se está incorporando como parte de los portafolios de activos. Una razón detrás de esta tendencia es que a principios del año pasado se aprobó en Estados Unidos el fondo cotizado en bolsa de Bitcoin al contado. Esto se puede considerar como el catalizador de esta tendencia, y la razón es la siguiente. Con la aparición del fondo cotizado en bolsa de Bitcoin al contado, grandes capitales de perfil conservador, como los fondos de pensiones y las gestoras de activos, ahora tienen una vía sencilla y regulada para invertir en Bitcoin. Previamente, a pesar del interés en invertir, las regulaciones impedían hacerlo libremente en Bitcoin. Así debe interpretarse. Por un tiempo considerable, gobiernos de múltiples naciones y autoridades financieras han establecido regulaciones. Estas regulaciones eran uno de los factores que más afectaban negativamente al mercado de activos digitales. Pero, ¿cómo es ahora? Ahora, con la administración de Teureumpeu, están implementando políticas más amigables que cualquier otro gobierno. Por lo tanto, al menos durante el mandato de Teureumpeu, considero que es una suposición muy razonable pensar que el precio de Bitcoin alcanzará un nivel mucho más alto que el actual.
Y quiero decir que una decisión lógica y razonable como esta tiene una probabilidad muy alta de traer resultados exitosos. Claro, por supuesto que ese proceso puede ser difícil y muy volátil. El Bitcoin es famoso por ser mucho más volátil que cualquier otro activo. En lugar de dejarse llevar por las fluctuaciones diarias de los precios, hay una ley muy famosa que aprendimos en la primaria, la ley de la oferta y la demanda. Les transmito el mensaje de que es mejor mantener la confianza en estas leyes básicas y acercarse al tema desde una perspectiva a largo plazo. Analicemos brevemente el impulso del Bitcoin. Actualmente muestra una sólida señal de compra, porque no hay ni un solo indicador de momentum que sugiera vender, mientras que hay hasta 16 indicadores de momentum que sugieren comprar en este momento. Sin embargo, como el índice de fuerza relativa se mantiene en 73 en este momento, puedo decirles que ahora mismo está en una condición de sobrecompra. A continuación tenemos el gráfico de precios de Bitcoin. Si ven el gráfico de precios, verán que acaba de alcanzar un nuevo máximo histórico y está subiendo a un ritmo muy rápido. Lo especialmente positivo es que, durante este reciente aumento de precios, el volumen de operaciones también ha estado respaldando de manera constante. Si el volumen de operaciones aumenta, junto con la ruptura de un nuevo máximo histórico como ahora, eso nos da confianza de que esta tendencia alcista es realmente fuerte. Ahora bien, hay un aspecto que debemos considerar. Actualmente, el precio está bastante alejado de las medias móviles. El precio ha subido demasiado. Actualmente está aquí, pero las medias móviles de 20 y 60 días están acá. Cuando la distancia se amplía tanto, es señal de sobrecalentamiento a corto plazo. Por lo tanto, podría haber una corrección técnica. Creo que debemos tener esto en cuenta. Sin embargo, incluso si ocurre una corrección temporal, mientras no se rompa a la baja la nueva línea de soporte cerca de 116.000 justo en esta área, si esta zona se mantiene, es posible esperar que la tendencia alcista continúe con la entrada de compradores. Pero si la tendencia alcista se revierte y vuelve a bajar por debajo de los 116.000, eso significa que esta ruptura fue una falsa ruptura, un false breakout, así es como se podría definir. En ese caso, la corrección a corto plazo podría profundizarse y es muy probable que el precio caiga hasta los 107.000 o 108.000, donde se encuentran reunidas las medias móviles de 20 y 60 días. Finalmente, el último contenido de hoy es el video de acciones estadounidenses del día. En el video de hoy aparece Topny, uno de los optimistas de Wall Street, y últimamente la reputación de Topny es impresionante, porque cuando todos los demás estaban preocupados, él seguía transmitiendo el mensaje consistente de que el precio de las acciones subiría, y recientemente ha demostrado su precisión al acertar nuevamente con la tendencia alcista. En el video de hoy, después de mucho tiempo, Topny retoma el tema de Nvidia. Bueno, creo que sería bueno que vieran este video para saber cómo Topny evalúa Nvidia y cómo ve el mercado. Con esto concluimos la última transmisión semanal. Quiero expresar mi sincero agradecimiento a todos los que invirtieron junto con Mi-Jung esta semana. Y sus comentarios y me gusta son la fuerza que me impulsa a continuar. Aunque sea un poco molesto, les pido que dejen muchos comentarios valiosos. Hasta el día en que todos nos retiremos invirtiendo en acciones estadounidenses, ánimo a todos juntos. Que tengan un día feliz. Gracias. Soy Tom Lee, director de investigación de Fundstrap Global Advisors, Chief Investment Officer de Fundstrap Capital y columnista de CNBC. Un placer, Tom. Veamos la situación en perspectiva. ¿Cómo ves el hecho de que Nvidia haya alcanzado una capitalización de mercado de $4 billones en medio de la expansión general de la demanda de inteligencia artificial y el aumento de Bitcoin, en un ambiente de mercado donde el apetito por el riesgo se ha fortalecido? Creo que es completamente razonable que se haya convertido en la empresa más valiosa del S&P. Este tipo de empresas son muy raras. Hay 50.000 acciones en todo el mundo, pero solo hay una Nvidia. Se podría decir que es incluso más rara que Da Vinci. Por eso, aunque el 30 veces, considerando la importancia que tiene en el ecosistema de inteligencia artificial, no lo considero excesivo. La visibilidad de las ganancias es alta con posibilidad de expansión de los múltiplos. ¿Cree que no solo NVIDIA, sino todo el Nasdaq tiene potencial para expandir sus múltiplos y liderar el próximo mercado alcista? Creo que las empresas que muestran un crecimiento de ganancias continuo y sólido, como Palantir, NVIDIA y Tesla, merecen recibir una valoración más alta.
Uno de los temas que hemos estado analizando recientemente es que, aunque el mercado ha experimentado 6 eventos de tipo cisne negro en los últimos 5 años, en términos de ganancias se ha mantenido muy bien e incluso ha crecido. Normalmente, en una situación así, lo razonable sería asignar un precio-utilidad más alto al mercado en general. De acuerdo al índice S&P 500 de igual ponderación, el 17.9 veces y 16 veces una baja de 0.7 puntos. A pesar de haber pasado por 6 crisis, el mercado está aún más subvaluado. De hecho, creo que ahora es el momento en que el precio-utilidad debería expandirse. Así lo veo. Las 10 principales acciones representan aproximadamente el 40% de la capitalización de mercado y solo Nvidia representa casi el 8%. Así es. Pero también es importante que las principales acciones representan una gran parte del crecimiento real de las ganancias. El S&P 500 está en el centro de la inteligencia artificial, un motor clave para el aumento de la inversión en infraestructura mundial y un factor que impulsa el crecimiento de las ganancias del S&P. Otro pilar clave es la innovación financiera. Los avances en empresas como Circle o en criptomonedas se están convirtiendo en otra fuente de crecimiento de ganancias y están ganando peso dentro del S&P. Me gustaría hablar sobre una empresa llamada BitMine Tecnologías Emergentes. Recientemente usted asumió el cargo de presidente en esa empresa, ¿verdad? Me gustaría confirmar algunas cosas. Recientemente ha habido mucha volatilidad, llegando hasta 161, y la empresa realizó una inversión Private Investment in Public Equity de aproximadamente $250 millones, vendiendo alrededor de 55 millones de acciones a un precio de entre 4 y 5 dólares. Esas acciones aún no están registradas, ¿verdad? Sí, se espera que se registren. De acuerdo, quiero asegurarme de dejar esta parte clara. Aunque parezca que hay 10 millones de acciones en circulación y una capitalización de mercado de $300 millones, en realidad hay al menos 63 millones de acciones, por lo que con un precio de $55 por acción, la capitalización de mercado alcanza varios miles de millones de dólares. Están comprando Ethereum por $250 millones o tal vez también incluyeron un poco de Bitcoin. Principalmente es Ethereum, ¿verdad? Sí, es Ethereum. Entonces, esta acción se está negociando a un múltiplo mucho más alto en comparación con la cantidad de Ethereum que realmente pueden comprar con los fondos recaudados a través de la inversión Private Investment in Public Equity. Sí. Había información sobre la estrategia financiera de Ethereum en el comunicado de prensa. Desde nuestro punto de vista, parece que estas empresas están adoptando una estrategia lógica para aumentar sus tenencias de Ethereum, aprovechando la prima del mercado de capitales. Porque realmente están tratando de usar los fondos recaudados para aumentar sus tenencias de Ethereum. Lo que quiero decir es que a través de diversas actividades dentro del ecosistema de Ethereum pueden incrementar el valor total de sus activos. Sí, incluyendo aprovechar las primas que existen en el mercado de capitales. Recientemente Ethereum está ganando un renovado interés. Ethereum es uno de los criptoactivos más rentables y recientemente ha subido mucho. Si lo vemos en términos de rendimiento anualizado, realmente es un gran aumento. En especial, las stablecoins son un punto de inflexión en el mercado de criptomonedas, como lo fue ChatGPT. Circle abrió completamente el juego y en Wall Street también están mostrando mucho interés en el desarrollo de Ethereum y las stablecoins. Alrededor del 30% del uso de la red Ethereum está vinculado a las stablecoins actualmente. A diferencia de Bitcoin, que es como oro digital, ¿Ethereum es la tecnología en sí misma? Claro, ¿es posible que competidores como Solana le quiten cuota de mercado? Así es. Empresas como John Pierpont Morgan y Robinhood también están llevando a cabo negocios de stablecoins y tokenización basados en Ethereum. Ethereum es la blockchain de capa 1 preferida por Wall Street y ya representa más del 60% de la tokenización de activos reales. Si el mercado de stablecoins crece a más de $2 billones, el uso de Ethereum también aumentará explosivamente, lo cual es una señal muy positiva. Circle se negocia actualmente a cerca de 100 veces su EBITDA. Sin embargo, lo que deben saber quienes quieran comprar esta acción, los inversionistas minoristas, es que actualmente están invirtiendo a un múltiplo mucho más alto que el valor de Ethereum. También tengo entendido que están operando en el mercado de cajeros automáticos y tienen un programa de emisión de acciones. ¿Es correcto? El documento S3 ya se presentó. No estoy en posición de comentar sobre la valoración de la empresa. Pues no sé.
Actualmente hay más de 60 millones de acciones en circulación, aunque desconozco la cantidad adicional emitida con el At the Market. Si multiplicamos el precio de la acción por $55, la capitalización de mercado ronda los 3.500 millones de dólares. Eso equivale a unas 11 o 12 veces el valor del Ethereum que poseen. Es solo un cálculo sencillo, sí. O también todo dependerá de cuántos resultados reales generen todas estas actividades, por supuesto.